Buenas tardes, compañeros de grupo e ingeniero. Por medio de este video haré una breve introducción sobre la teoría del clustering y el hashing. Dice que el clustering son las técnicas pertenecientes al área de la minería de datos que intentan identificar de forma automática grupos o clústeres de elementos en un dado conjunto de datos basándose en una medida de similitud. Tanto la segmentación como el clustering tienen como objetivo común crear grupos lo más homogéneos posibles, con la mayor similitud entre los miembros del grupo o segmento, y que a su vez sean diferenciables de los otros grupos. Los tipos de datos. Consideramos los datos en tres categorías principales: los numéricos, continuos o discretos, categóricos y ordinales. Los datos numéricos son los más sencillos de manipular y pueden ser continuos, como el nivel de ingreso de una persona, o discretos, como puede ser la edad de un consumidor expresada en años. Los datos de tipo categórico son, por ejemplo, la categoría profesional de un individuo. Puede ser autónomo, en relación de dependencia, jubilado o en el paro. Finalmente, las variables ordinales son datos de tipo categórico, pero con la propiedad que pueden clasificarse en una jerarquía de menor o mayor. Por ejemplo, para medir el nivel de estudio podemos tener 4 categorías ordenadas: 1 sin estudios, 2 estudios primarios, 3 secundarios y 4 universitarios. Los métodos de clustering, divisivo y aglomerativo métodos de clustering más utilizados: el algoritmo de K-medias y el clustering jerárquico. El algoritmo de K-medias es tal vez el método clásico para aplicar y entender el proceso de agrupamiento para un número de grupos previniente determinado K. El algoritmo buscará los mejores centroides, valor medio de los valores de las variables de los miembros, para realizar el agrupamiento, de manera que los miembros de cada grupo estén lo más cerca posible de su centroide. El algoritmo funciona de una forma iterativa, actualizando el centro de los clústeres de manera de ir reduciendo las distancias entre los miembros de cada clúster y su centro. Clustering jerárquico. Uno de los métodos más utilizados, debido a la visualización práctica en forma de dendrograma que se obtiene. El clustering jerárquico puede realizarse tanto en forma divisiva o aglomerativa, y puede analizar alternativas para distintos números de grupos. Para entender un poco acerca de su funcionamiento, si bien su procedimiento es bastante simple, se parte de tantos grupos como individuos haya. De acuerdo a la medida de similitud previamente seleccionada, unimos los dos grupos con mayor similitud para formar uno solo. El hashing. El hashing dice que alude al proceso de generar un output de extensión fija a partir de un input de extensión variable. Esto se logra mediante el uso de unas fórmulas matemáticas denominadas funciones hash y que se implementan como algoritmos hashing. El algoritmo hashing es un método de encriptación, es para password. A pesar de que no todas las funciones hash conllevan el uso de criptografía, las llamadas funciones hash criptográficas son una parte fundamental de las criptomonedas. Gracias a ellas, las blockchains y otros sistemas distribuidos son capaces de alcanzar niveles significativos de integridad y de seguridad en los datos. Tanto las funciones hash convencionales como las criptográficas son determinísticas. Que sean determinísticas significa que en la medida que el input no se modifique, el algoritmo hashing producirá siempre el mismo output, es decir, la misma salida, también conocido como diges o hash. Usualmente los algoritmos hashing de las criptomonedas se diseñan como funciones unidireccionales.
lo que significa que no pueden revertirse fácilmente y sin emplear una gran cantidad de tiempo y recursos computacionales. Pero, ¿cómo funciona una función hash? Las funciones hash distintas producirán salidas que diferirán en la extensión, por el tamaño efectivo de la salida de cada algoritmo hashing será siempre constante. Por ejemplo, el algoritmo SHA-256 solo procederá a producir outputs de 256 bits. El SHA-1 generará siempre un digest de 160 bits. ¿Por qué son importantes las funciones? Las funciones hash convencionales presentan una amplia variedad de casos de uso, entre los que se incluyen los lookups de bases de datos, análisis de grandes archivos y gestión de datos. Por el contrario, las funciones hash criptográficas se utilizan ampliamente en aplicaciones de seguridad de la información, tales como la autenticación de mensajes y las huellas digitales. Pero el auténtico potencial del hashing se revela cuando es necesario lidiar con cantidades enormes de información. Gracias.